Y ya está en esta mesa de trabajo mi querido Víctor Rogelio. Vic, ¿cómo estás, Jonah? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, Jonah, aquí, Y bueno, muy interesado en la entrevista que realizaste con Gustavo Alanís. De entrada, de verdad, qué interesante que se abra espacio a estas organizaciones, Sí. Porque obviamente no todas las organizaciones son iguales. No. Y me parece muy importante reconocer el trabajo de algunas de las organizaciones, como ocurre con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y fíjate que es bien interesante, ¿no? Por eso tener 27 años trabajando y lo dejó muy claro Gustavo, ¿no? Es decir, llevamos 27 años trabajando y nos hemos opuesto también a otros proyectos de otros gobiernos, sí. con otras... O sea, no es un asunto contra Andrés Manuel y mira, o contra Moreno. Yo como reportero, muchas veces a lo largo de muchos años he encontrado fuente de información importante en relación a temas fundamentales en el tema medioambiental, en el tema de los derechos humanos, en las organizaciones sociales, en las organizaciones no gubernamentales. En cuanto al financiamiento de estas organizaciones, hay que decirlo, ese es un mecanismo que se hace en todo el mundo. Claro. Las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, no solamente en México, sino en todo el mundo, de alguna manera presentan una perspectiva distinta, crítica, a la versión oficial de los hechos. Sí, claro. Entonces es muy importante reivindicar esa labor, pero a mí sí me gustaría, ya que entré en este tema que no habíamos platicado allá arriba en la redacción y que nos va a llevar un cierto tiempo, a mí sí me gustaría mucho comentar lo siguiente en relación a Víctor Manuel Toledo, ¿no? Mira, me parece que la agresión que sufre es dramática. Sí, ¿no? Hay que reivindicar la importancia que tenía dentro del gobierno de la Cuarta Transformación un personaje como él, como medioambientalista, como alguien que reivindica y que tenía muy claro lo que es un proyecto de gobierno de izquierda. Lo otro que voy a señalar ya para entrar en materia es precisamente Gustavo Alanís dio en el clavo y señaló algo que me parece muy importante. ¿A quién conviene esta campaña? Exacto. Yo estoy convencido que esta campaña conviene a los mismos intereses que provocaron la salida de Víctor Manuel Toledo, Exactamente. que lo agredieron. ¿Cuáles son esos intereses? Los más oscuros en relación a estos proyectos importantes de transformación. Puede uno no estar de acuerdo, pero sin duda hay intereses económicos, políticos, a los que interesa mucho que estos proyectos no sigan adelante, no solamente por desprestigiar a la 4T, sino porque en el fondo, imagínate tú lo que representa en términos económicos el tren que cruza o las vías de comunicación al istmo de Tehuantepec. Es decir, San Francisco, todo el negocio del puerto de San Francisco cambia, precisamente porque se abre un canal de acceso, el canal de Panamá, es decir, comunicar tradicionalmente al oriente con el oeste sigue siendo muy importante, es una ruta comercial importantísima. Claro. Y como eso podríamos seguir, pero bueno, entremos en materia, Jonah, sí. Y bueno, ya lo platicábamos aquí, lo hemos discutido, la importancia, ¿no? Yo creo que estas dos buenas noticias, a mí me parece que lo son así, puede haber diferencias, mi querido Jonah, a mí no me puede parece, haber diferencias, ¿no? A mí no creo que no me parece ni buena ni mala, me parece que creo que Sí. es parte de justo, ¿no? O sea, el INE toma una decisión, el tribunal está para ratificarla o enmendarle la plana como generalmente lo suele hacer. A mí me parecen buenas noticias, por eso me puse mi saco blanco, porque de alguna manera, en un caso, garantizan el derecho a la información y garantizan la exigencia de los ciudadanos a ese derecho a la información. Y en el otro caso, que tiene que ver con el fuero presidencial y el fuero de los políticos, también es muy importante en términos de rendición de cuentas el que se quite el fuero a los funcionarios públicos y a los diputados. Esto tiene un antecedente en 1857, pero es un elemento central del caudillismo a la mexicana. Oye, Vic, pero del presidencialismo. Claro. Oye, pero a ver, ¿no? déjame bajarle el optimismo por dos cosas. Ayer, justo aquí en Informe Capital, en la noche, con Azul Alzaga y Juan Becerra, el consejero del INE mencionaba justamente que el tribunal lo único que hacía no era necesariamente entrar al fondo, sino decir que si había, más adelante había algún tipo de queja por el tema de las mañaneras, ellos tendrían que estar obligados a bajarlas. Y en el caso del fuero, lo aprueban en la Cámara de Diputados, pero Monreal ya dijo que no va en la Cámara de Senadores. No, bueno, yo creo que ahí es una lucha política y hay que trabajar en función de ello. Yo creo que Monreal puede decir que no,
pero a mí me parece que no es el único, y que es el coordinador de Morena, pero no es el único, y hay que empujar. Los medios también nos toca empujar, pero en fin, como de costumbre, se nos va el tiempo de volada. Vamos ahora a escuchar lo que ocurrió en la mañanera con 3 inserts que hemos seleccionado para compartir con ustedes esta información. Vamos a escuchar el primero de estos inserts, de estas declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Solo apuntar que, de acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad no interfieren con los procesos electorales. Eso fue lo que resolvió el tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Bueno, y en otro tema, mi querido Jonah, es muy importante entender el sentido de la austeridad. La austeridad no es un asunto administrativo, en el caso de este gobierno, es un asunto político, es un asunto de ética y es un asunto que también me parece tiene que ver con la transformación del Estado. Obviamente hay mucha preocupación, sobre todo por el sector más vulnerable, que siguen siendo los trabajadores de la última fila en el gobierno, ¿no? Los burócratas que todos los días hacen por la vida. Vamos a escuchar y que son los lo que tienen dice, menos salarios más bajos, ¿no? Los salarios más bajos. Vamos a escuchar lo que dice López Obrador, el mensaje que le manda a estos millones de trabajadores del gobierno federal. Que no deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado, porque no va a haber un solo despido. No se va a despedir a nadie, ni trabajadores de base, ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos. La austeridad, el ajuste se hace arriba. Bueno, importante, Jonah, importante este comentario. Sobre todo este mensaje creo que puede traer mucha calma a, como tú bien dices, a millones de trabajadores. Sí, y de verdad yo creo que la intención es esa, y la intención es mantener la operatividad del Estado, ¿no? Claro, se corre un riesgo grave, pero pues son medidas que en una contingencia como la que vivimos, una crisis económica, una crisis sanitaria, un intento de transformación de este país, hay que tomar, ¿no? Exacto. Pero me parece fundamental garantizar el trabajo de las personas, ¿no? Su ingreso, sus posibilidades. Hubo muchos temas que se nos quedan por ahí guardados. Hubo muchísimos temas. El tema de la minería, el tema de las fronteras, el tema del agua en Chihuahua, ¿no? Muy importantes declaraciones el día de hoy por parte de Andrés Manuel López Obrador. Básicamente fue una conferencia de puras preguntas y respuestas. Sí. O sea, hoy sí casi no hubo tanta exposición. Entonces... No, y me parece, mira, que yo hoy traté de contemplar, de reflexionar en torno a las preguntas de los colegas, y mira, en el fondo de todo me parece que sí, que se hace un ejercicio de informar más que de la propaganda política. Ese es mi punto de vista, ya lo discutiremos, Jonah, en otra ocasión. Ya lo discutiremos, te depende de quién pregunte. No te voy a dejar así. Claro. Vic. Gracias, que aparte el que responde siempre es el mismo. Sí, eso no cambia. Muchas gracias, Vic. Gracias. Nos vemos mañana.